En esta noche, mis hermanos, estamos reunidos alrededor de la palabra de Dios para conocer a nuestro Padre y nuestro buen Dios y al Señor Jesucristo. Dice que hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Mis hermanos, todo lo que podemos llegar a tener, todas las cosas proceden de Dios. Y nosotros somos para Él. Preste atención a esto, nosotros somos para Él. No hay otra razón por la cual vivimos, no hay otro motivo por el cual vivir. Ser para Dios, nosotros somos para Dios, nosotros somos para Él. Y dice, y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas son posibles. Todo lo de Dios es posible, se pone al alcance del ser humano por medio de Jesucristo. Y dice, y nosotros por medio de Él. Mis hermanos, la única manera de poder experimentar a Dios, de poder conocer a Dios, de poder glorificarle y disfrutarle, es por medio de Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gloria al nombre del Señor. Él es quien nos da la vida. Él es quien nos mantiene vivos. Oh, gloria a Dios. Él es quien va a hacer que nosotros estemos preparados en aquel día. Porque dice que con una sola ofrenda, présteme atención, mi hermano, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, aquellos que deciden volverse a Dios. Y mis hermanos, en esta noche de corazón tenemos que hacer la decisión de volvernos a Dios. Mis hermanos, estamos orando para que Estados Unidos vuelva a Dios, pero ustedes saben que los primeros que tenemos que volvernos hacia Dios somos nosotros los cristianos, mis hermanos. Cada día es un día de convertirnos a Dios, de volvernos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta noche, mis hermanos, a modo de repaso, dice en el versículo 14 del capítulo 8 del libro de los Hechos, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, puede ser que en esta noche tú te preguntes, pero escúcheme, ¿no es que cuando yo creo en Jesucristo y me bautizo, he recibido el Espíritu Santo? Sí, Señor, porque Cristo, si has recibido a Cristo, has recibido el Espíritu Santo. Es más, te digo, has recibido a Dios. Porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son una persona. Bendito un solo Dios en tres personas, como dice el canto, ¿no es cierto? Y qué lindo ahora que tocamos el tema de la Trinidad. Mi hermano, a veces queremos explicar la Trinidad o la Triunidad tomando ejemplos de la naturaleza. Por ejemplo, es como el agua, que el agua es una pero en tres estados. El huevo, ¿no es cierto? Son tres elementos, un solo huevo. Y hermano, escúcheme, ¿quién puede ilustrar a Dios con la naturaleza? Si Dios es mucho más que la naturaleza. ¿Saben por qué? Porque el agua, es agua, pero está en estado sólido, líquido y gaseoso. Pero mi Dios puede ser Dios y es Dios a la misma vez, mi hermano. Bendito sea el Señor.
Y para aquellos que dicen, oh no, porque la Trinidad salió allí por el año 400, 300 y pico, ¿no es cierto? Que los católicos, que esto, que el otro. Yo te digo una cosa, mi hermano, allí se tuvo que definir la Trinidad porque estaban surgiendo muchas sectas. Pero la iglesia primitiva, vamos a decir así, no tenía que andar formulando tanta teología. ¿Saben por qué? Porque ellos vivían la Biblia. Cuando nosotros dejamos de vivir la Biblia, tenemos que empezar a esgrimir la teología. Y no digo que la teología sea mala, mi hermano, pero no nos entretengamos con la teología, vengamos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que nos lleva al Padre a través del Espíritu Santo y el nombre santo de su Hijo amado. Gloria a Dios, decía la iglesia primitiva, un poco como se trata el título del libro que estamos estudiando, Hechos. Hay una frase, una locución latina que dice res non verba, hechos no palabras, ¿no es cierto? Res non verba, no vaya a pensar que res es de las vacas, como dicen acá, ¿no es cierto? Dice vacas no palabras, a los del sur les va a gustar esa frase, ¿no es cierto? Pero res significa cosa, de ahí viene la palabra república, ¿no es cierto? Y decía hechos, no palabra. La iglesia primitiva no se dedicaba tanto a formular elucubraciones mentales acerca de Dios. Vivían a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que ellos fueron allí, los apóstoles fueron y les preguntaron si habían recibido el Espíritu Santo y cuando habían creído. Y entonces, ¿qué pasó? Dice, no lo recibimos. Y entonces ellos oran para que reciban el Espíritu Santo y le imponen manos, dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Primer alto que vamos a hacer esta noche acá. Y estoy contento, mis hermanos, hago un paréntesis para decirles, estoy contento de que todos están conectados. Gloria a Dios, bendiciones para todos, mis hermanos, tanto en el teléfono, tanto en Facebook. Es lindo, mi hermano, es lindo, es el mejor tiempo estar alrededor de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y decían, ellos se veía, había una demostración de que ellos habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál es la señal de que uno ha recibido realmente el Espíritu Santo? Y no estoy hablando, repito, de cuando uno recibe el Espíritu Santo cuando cree. Acá está hablando, le imponían la mano sobre la cabeza, ¿no es cierto? Esa era una señal inequívoca de cuando el Señor Jesús le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No sea, en otras palabras, me haré visible a través de ustedes. Ahí está la primera señal, ¿no es cierto? Los apóstoles oraban por ellos para que reciban el Espíritu Santo, les imponían mano y todos sabían que habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuál será la señal? ¿Qué evidencia había? Frutos no puede hablar porque es una cosa instantánea, ¿no es cierto? El fruto del Espíritu es un fruto que da el Espíritu, pero lleva su tiempo cultivarlo, desarrollarlo en nuestras vidas. ¿Cuál es la señal inicial? Si ustedes se acuerdan, el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino un estruendo como de un viento recio y llamas repartidas como de fuego se posaron sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahí está la señal que hablaban en otras lenguas, ¿no es cierto? Acá también dice que ellos cuando les imponían, la gente sabía, Simón vio que había algo que le decía que había recibido el Espíritu Santo. Después, mis hermanos, tiene otros pasajes, por ejemplo, allí mismo en el capítulo 19, vamos a ver después en Éfeso, también los apóstoles oran por ellos, reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. En la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Eso lo vamos a leer rapidito, mis hermanos, nos estamos adelantando. Pero fíjense, en el capítulo 10 de Hechos, dice,
Qué tremendo que es esto, mi hermano. Capítulo 10 de Hechos, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, sin palabras, se quedaron boquiabiertos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, tenemos que tener claro, mi hermano, esto, y yo no estoy tratando de pentecostalizar a nadie. Estamos simplemente estudiando la Biblia. Y acuérdense que tenemos que venir a la Biblia con la sencillez, con las ganas de uno que quiere aprender, mi hermano, no de uno que quiere venir a demostrar sus puntos de vista, sus puntos doctrinales, sus puntos teológicos. Yo vengo a conocer la palabra de Dios para tener un encuentro con Jesús. Vosotros escudriñáis las Escrituras y bien hacéis, porque ellas dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mi hermano, yo vengo a la Biblia a estudiarla porque quiero venir a Jesús y tener la vida de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Simón, fíjense, cuando vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se recibía el Espíritu Santo, y acá hay una señal, mi hermano. Aquellos que se llaman apóstoles, mi hermano, es interesante que los verdaderos apóstoles oran a Dios para que los creyentes reciban el Espíritu Santo, les imponen las manos y son bautizados con el Espíritu Santo. No andan pegando tantas vueltas con tantos títulos. Práctica, res non verba, hechos, no palabras, ¿no es cierto? Entonces dice la Biblia, versículo 19, dice, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciban el Espíritu Santo. Acá hay una luz roja que se enciende en el tablero de nuestro automóvil, ¿no es cierto? Una luz roja ahí en el tablero nos dice advertencia. Acá hay una luz roja que se enciende porque Simón dice, denme ese poder, ¿no es cierto? Y les ofrece dinero. Ahora noten, ¿para qué quería? Para que a cualquiera que yo le imponga las manos reciban ese poder. No, momentito, que no es cualquiera el que recibe el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que reunir las condiciones, hay requisitos, mi hermano, se recibe por la fe, pero el primer requisito es haber nacido de nuevo, ser un creyente genuino, haber reconocido a Jesucristo como el Señor, como el que manda en nuestra vida, ¿no es cierto? Este tío quería recibir eso y empezar a impartir. Impartir, es tremenda palabra, ¿no es cierto?, para nuestros días. Vengan y yo les voy a impartir el poder, ¿no es cierto? Va a haber impartición apostólica. Papá, me parece que se nos está yendo la mano por ahí, ¿no es cierto? Ni hablar cuando se ofrece para ciertas personas, de acuerdo a las contribuciones que den, van a recibir, hay distintos círculos de poder, ¿no es cierto?, de intimidad con el apóstol y qué sé yo. Todo eso es basura, mi hermano. Tenemos que decirlo. Tengamos cuidado. El poder de Dios no se compra con dinero. Gloria a Dios. El poder de Dios sabe con qué se compra, si se puede comprar. Con arrepentimiento. Mi hermano, lo vamos a ver en esta noche. Dadme a mí, dice Simón, ¿no es cierto? Dadme a mí también. Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, noten una cosa, los apóstoles empezaron a orar por la gente, pero no habían orado por Simón. Simón es como si hubiera, acuérdense, él estaba pegado a Felipe y después a los apóstoles, pero no habían orado por él. Y yo creo que era porque el Espíritu Santo sabe dónde hay territorio, hay buena tierra, mi hermano. Y allí
este muchachito le dice, momentito mi hermano, yo también quiero el poder ese. Y es más, yo les puedo dar plata. Aquellos no le han dado plata a ustedes, yo les puedo dar plata. Deben ese poder a mí, ¿no es cierto? Tremendo. Entonces le dice, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, claro, sí. El Espíritu Santo se recibe por la fe, no por las obras de la ley. Tenemos que haber un balance, mi hermano. Acuérdense a los Gálatas. Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, ¿recibiste el Espíritu por haber creído o por las obras de la fe, de la ley? Se recibe por la fe, mi hermano. Pero tengamos cuidado. Dice, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Mire, para quien yo en mi mano, los que me ven por Facebook están viendo que yo levanto la mano, me miro la mano derecha, ¿no es cierto? Y para los que están por el teléfono, les describo. No, para que yo, a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Los apóstoles genuinos, verdaderos, oraron al Padre para que ellos recibieran al Espíritu Santo. Y después les impusieron las manos. Este muchacho Simón le dijo, tomen plata y denme ese poder para que a quien yo les imponga la mano. No tanto, ¿para qué voy a orar a Dios si voy a tener el poder y yo voy a impartir? No, Señor, eso no es así. No es así. Lamentablemente hay muchos que están haciendo así. Triste decirlo, pero es así. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios, el regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, mi hermano. Así que no tienes que andar haciendo pactos ni enviando ofrendas por la salvación de tu hijo, por la salvación de tu tía. No, mi hermano. El don de Dios es gratuito, se recibe por la fe. Y te digo más, ya Cristo te lo dio, recibilo, no seas sonso. A veces nosotros la complicamos, si fuera más difícil, como el joven rico, ¿se acuerdan? Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Si vas a heredar no tenés que hacer nada. Estaba por usar una palabra en Córdoba, chambón, ¿no es cierto? No tenés que hacer nada, chambón. Simplemente uno hereda por relación, no por obra. Mi hermano, porque por obra es salario. Bendito sea Dios, el don de Dios no se compra con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Esto, como dicen los cubanos, no te vistas que no vas. ¿No es cierto? No tienes parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Acá empieza la cuestión. Dios trabaja con el corazón del hombre, ¿no es cierto? En lo íntimo, como decía el salmista David, en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Dice, aquel que pecó, ¿se acuerdan con Besabé? Salmo 51. Dice, en lo íntimo me has hecho comprender, me has hecho entender sabiduría. Que el pecado más atroz siempre empieza en el corazón del hombre. Oh, gloria, gloria a Dios, ¿no es cierto? Y dice la palabra, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizás te sean perdonados el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y acá vamos a necesitar, no es una clase de teología, no es doctrina, no es cierto, del arrepentimiento, pero tenemos que refrescar un poquito el concepto de qué es el arrepentimiento, ¿no es cierto? Porque es muy necesario. Jesucristo dice que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, empezó a predicar el Evangelio diciendo, arrepentíos
y creed en el Evangelio. ¿No es cierto? Noten las palabras que usó el Señor, la introducción. Arrepentíos y creed. Es una pareja inseparable. Sin arrepentimiento no puede haber genuina fe, mi hermano. Sin arrepentimiento vamos a perder el tiempo y mis hermanos, lamentablemente uno ve que pasan los años, pasa el tiempo y hay gente que no crece en lo espiritual. Mi hermano, vemos año tras año personas y los únicos cambios que vemos son cambios físicos, ¿no es cierto? Con los años vienen los kilos de más, vienen el pelo blanco, las arrugas, esos son los únicos cambios, pero en el carácter siguen siendo lo mismo, ¿no es cierto? No se ve a Cristo en nuestras vidas. Y mis hermanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que unos puedan crecer y otros no crecen? Y yo les digo una cosa, la clave está en el arrepentimiento. Mi hermano, el arrepentimiento en el Antiguo Testamento la palabra es nahán, una palabra hebrea que significa pesar, dolor, ¿no es cierto? Tristeza por nuestra conducta y un sincero deseo de volvernos hacia Dios. Eso es arrepentimiento, ¿no es cierto? Y en el Nuevo Testamento la palabra es metanoia, un cambio de mente, ¿no es cierto? Cambio de manera de pensar, ¿no es cierto? Quiere decir, en el Nuevo Testamento el arrepentimiento es un sincero pesar por nuestra conducta que ofende a Dios, mi hermano, porque el pecado ante todo es contra Dios, mi hermano. Y présteme atención, el mismo salmista cuando confiesa después que Natán, aquel profeta, va y le dice, ¿no es cierto?, tú has pecado. Él dice, David en su oración de arrepentimiento en el Salmo 51, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, mi hermano. No es que, se lo hice a ese porque se lo merecía. Todo pecado primeramente es contra Dios. Como el hijo pródigo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿No es cierto? Un sincero dolor, ese dolor, ¿no es cierto? Esa tristeza por haber ofendido a Dios, pero ahora hay un cambio de mente. Ahora yo pienso de una manera distinta sobre esa vida que estaba llevando, mi hermano. Hasta que no veamos lo malo que eso era contra Dios, mi hermano, no va a haber un genuino volver a Dios. No va a haber un arrepentimiento. ¿Y sabes qué? Sin un arrepentimiento verdadero que se transunta, que se transmite a través de frutos de arrepentimiento, de hechos concretos, visibles, palpables para la gente, no vamos a crecer en la fe. Y por eso hay mucha gente que va un tiempito a la iglesia, está muy lindo todo, pero después se terminan alejando, ¿no es cierto? Triste decirlo, pero es así. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Hay una cosa, vayamos rapidito al libro de Hebreos. Yo estaba allí luchando, resistiendo este sentir que sé que venía del Señor, porque digo, no, Señor, estamos aprendiendo el libro de Hechos, pero el Señor sabe y dice, no, quiero que hagan un alto ahí. Hebreos capítulo 6, présteme atención, yo creo que acá vamos a empezar a ver la solución a mucho enanismo espiritual. ¿Vieron el enanismo? Hay algunos que somos cortitos, ¿no es cierto? Petizos, dicen en el sur, como yo, chaparro, ¿no es cierto? Pero hay otros que son enanos espiritualmente hablando, ¿no es cierto? ¿Y por qué no han crecido? ¿Por qué no se han desarrollado? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la disciplina de Cristo. Ahora ese por tanto quiere decir en consecuencia de todo lo que hemos venido hablando antes. Y el libro a los hebreos arranca diciendo que no debemos descuidar una salvación tan grande. Porque la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es tan grande, pero corremos el peligro de descuidarla.
¿no es cierto? Entonces dice, por tanto, en consecuencia de todo eso, dejando ya los rudimentos, los palotes. ¿Vieron cuando uno empezaba a escribir en la escuela, ¿no es cierto? En jardín de infante o en el kinder, como dicen ahora, ¿no es cierto? Empezaba haciendo palotes. Y allí dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, de la enseñanza de Cristo, vamos adelante a la perfección, al desarrollo pleno. Mi hermano, la voluntad de Dios es que alcancemos la estatura de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Note que el arrepentimiento es el fundamento, la base para toda la obra espiritual. La base para la vida espiritual es el arrepentimiento, mi hermano. Arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, dice de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y acá donde los quería llevar. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Mi hermano, usted me dice que Pablo diciendo, miren, si Dios lo permite, vamos a crecer en la vida cristiana. ¿Está queriendo decir eso? Está diciendo Pablo, miren, si Dios lo permite, si en verdad Dios lo permite, vamos a ir desarrollando más, yo le voy a poder dar cosas sólidas, más profundas de la vida espiritual, ¿no es cierto? ¿Está queriendo decir eso? Mírelo desde este lado, le propongo. Pablo está hablando acerca, o está dando la ilustración como de un edificio que está siendo edificado. Y dice el fundamento, los cimientos es el arrepentimiento. Y después va a venir la fe en Dios y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero primero el arrepentimiento, el fundamento. Y aquellos que hemos tenido la posibilidad de hacer una casa o de ver cómo se construye una casa, sobre todo acá en Estados Unidos, un país de leyes, un país de orden, un país de permisos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, cuando usted piensa a edificar una casa, va a hacer la base, el fundamento, el cimiento, y le va a caer la inspección del condado, ¿no es cierto? De la municipalidad, para que me entiendan de otro lado, y le va a inspeccionar eso y va a decir, bueno, esto no está de acuerdo al código. Lo que usted está edificando no está de acuerdo al código, y a los que me escuchan por teléfono, estoy mostrando la Biblia, ¿no es cierto? Y entonces él tiene que volver a empezar y tiene que ver realmente si se ha arrepentido sinceramente, si ha tenido un pesar en el corazón. Ahora ese pesar lo produce el Espíritu Santo a través de la instrumentalidad de la palabra de Dios, mi hermano. Y entonces esa persona tiene que ser receptiva a esa tristeza. Como Pablo, escribiéndole a los Corintios, le dice que la tristeza que provoca Dios en el corazón es para arrepentimiento, no como la tristeza que da el mundo, ¿no es cierto? Que es para muerte. Entonces decía, el inspector viene, controla ya, Dios es el inspector en este caso, y dice, no señor, acá no ha habido un genuino arrepentimiento, no le doy permiso para seguir adelante. Pero ustedes saben cómo somos los hombres, ¿no es cierto? Pensaban, está todo bien, ¿no es cierto? Me pueden hacer la vista gorda, puedo gambetear por acá, me consigo un permiso trucho, como dicen, o chimbo, como dicen los colombianos. Pero en el reino de los cielos no funciona así, mi hermano. Tenés que ir paso a paso creciendo en la palabra de Dios, en el conocimiento de Cristo. Y ¿saben qué? Hay mucha gente que no crece porque Dios no se lo ha permitido. Hermano, está diciendo una herejía. No, señor. Acuérdense que Dios quiere obras que perduren en el tiempo. Porque las cosas rápidas se caen enseguida. Solo que los edificios que están muchos siglos o años, ustedes ven las tremendas bases, las pirámides y todos esos edificios, tremenda base, ¿no es cierto? El cimiento. Y por eso, mis hermanos, este hombre, volviendo a Simón,
no hubo un arrepentimiento. Y después siga leyendo en su casa Hebreos si quiere pasar la noche preocupado, ¿no es cierto? Porque dice que si no crecemos, no vamos a caer y no vamos a ser imposible ser renovados porque hemos pisoteado la sangre de Cristo. Es tremendamente serio, mi hermano, la falta de arrepentimiento. Y ahí está este muchacho que le dicen lo que le va a pasar. Entonces, ¿a quién no se va a asustar cuando le dicen las cosas que le va a pasar? Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Quién no va a querer? Por eso digo, hay mucha gente lo que está tratando de escapar de las consecuencias, pero no de arreglar las cosas con Dios. Este dice, miren, rueguen al Señor, rogad vosotros por mí. Mi hermano, el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Un atorrante, ¿no es cierto? Que le pidió al papá, le dice, papá, a veces cuando los hijos se acercan a uno tiembla, ¿no es cierto? Dice, ¿con qué me va a salir este, no? Dice, papá, mira, quiero que me des la parte de los bienes que me corresponde. En otra parte, en otros términos, repartime la herencia. Qué triste, ¿no? Porque si no podía esperar que el viejo muriera. Era como decir, mira, papá, vos ya en mi vida no tenés cabida, le dijo al padre. Dame los bienes que me corresponden, porque vos no tenés cabida. Y eso le hemos dicho a Dios. Esa es la vida que hemos llevado, mi hermano. Le hemos dicho a Dios, vos no tenés cabida en mi vida. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no es cierto? Pero como queremos ser sabios, no lo decimos. Pero muchas veces, ¿vos querés saber cuánta fe tiene una persona? No escuché lo que habla. Fíjate cómo vive y sobre todo cómo reacciona en las crisis, en los momentos difíciles, mi hermano. Ahí donde se ve realmente la fe, ¿no es cierto? Entonces dice, rogad por mí al Señor. Y aquel muchacho fue y malgastó todo el dinero. Ustedes saben que uno se va de Dios, se va de los mandamientos de Dios, pero también de todos los beneficios de Dios, porque mientras estuvo con el papá era el que administraba, el que guardaba los bienes, y este muchachito podía vivir como un rey. Pero no, él quiso manejar la cosa y fue, dilapidó, derrochó todo en rameras. Ustedes saben que cuando hay plata en nuestro bolsillo, los amigos sobran, ¿no es cierto? Los amigotes sobre todo. Y termina allí en un chiquero, ¿se acuerdan? Y ahí es donde empieza a trabajar Dios. El Espíritu Santo a través de distintas maneras le va a hacer ver, le va a hacer sentir la decisión que había tomado no era buena. Y entonces un día estaba allí tratando de comer de las algarrobas que él mismo le tenía que dar a los chanchos. Y entonces pensó, dice, en la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen pan y yo acá perezco de hambre, ¿no es cierto? Y entonces ahí sintió el pesar, ahí el dolor en el corazón. Hice mal a mi papá, ¿no es cierto? Y entonces allí dice, ya sé lo que voy a hacer. Me voy volviendo en sí, dice el hijo, volviendo en sí. Qué tremendo eso, ¿no es cierto? Se levantó y fue. Volvió al padre. Se volvió a poner bajo la autoridad del papá. Mi hermano, muchas veces queremos las bendiciones, pero no queremos la autoridad, la sujeción, ¿no es cierto? Y es triste decirlo, pero somos un montón de hijos pródigos muchas veces, mi hermano. Y allí está Simón. Dice, mira, no quiero, rueguen al Señor por mí. El hijo pródigo tomó la decisión de arreglar él las cosas, no buscó un intermediario, no buscó una virgencita para que intercediera delante de Dios, un santo, ni siquiera se buscó un pastor o un profeta o un rabino. Él fue al Padre con sus propias palabras. ¿No es cierto? No buscó intermediarios. Estaba decidido, estaba arrepentido sinceramente. Y dice, acuérdense, el arrepentimiento es necesario porque nuestros pecados hieren el corazón de Dios. Aquel que tanto nos amó,
¿Cómo podemos vivir en pecado todavía? Oh, mi hermano, no te dejes engañar por el pecado, porque el pecado da ocasión a Satanás. El pecado le da derecho legal, se puede decir, a Satanás para que haga lo que quiera en tu vida, y puede traer enfermedad. Dice, no temáis a aquellos que pueden destruir el cuerpo. Habla bien claro, si no temes a aquel de quien pueda destruir el alma en el infierno. ¿No es cierto? Tu espíritu no puede ser destruido, tu alma no puede ser destruida, pero sí tu cuerpo puede ser oprimido, puede ser martirizado por demonios. El mismo salmista David, en el Salmo 32, dice, cuando callé se envejecieron mis huesos, porque cayó, no confesó el pecado. Y el pecado, mi hermano, sigue como gangrena o como carcoma, sigue corroyendo allí nuestro interior, va dañando, mi hermano. Y ahí viene la enfermedad, mi hermano. ¿Querés vivir en salud? Aprende a estar a cuentas con Dios. El camino es el arrepentimiento, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. El arrepentimiento no es algo que podemos provocar nosotros, porque el arrepentimiento, yo tengo acá mis notas de estudiante, ¿no es cierto? Dice, es un don de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios dice que Dios puso a Jesucristo, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Hechos 5:31, ya lo habíamos visto la otra vez, ¿no es cierto? A Jesucristo Dios lo exaltó para dar arrepentimiento. Mi hermano, y acá hay algo serio, como el arrepentimiento no lo puedo provocar yo, ¿no es cierto? Es un regalo de Dios. Sí tengo la obligación de recibirlo, de disponer mi corazón para que el Espíritu Santo empiece a obrar en mí. Y podemos decir, mira, Señor, yo reconozco que estoy mal, ¿no es cierto? Pero todavía el pecado me endulza. Señor, reconozco, y Él te va a extender la mano y te va a sacar del pecado. Él, a través de su Santo Espíritu, te va a redarguir de pecado. No solo te va a convencer, sino que va a poner en tu interior la decisión interna de volverte a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no es cierto? Y a veces malinterpretamos la Biblia cuando hacemos referencia a Esaú, ¿no es cierto? Que él vendió su primogenitura, él no valoró, no tuvo en estima los derechos que él tenía, que Dios le daba como hijo mayor, ¿no es cierto? Y lo menospreció, lo vendió por un plato de comida. Y dice que después, cuando él procuró el arrepentimiento, en realidad Esaú no procuró el arrepentimiento. Lo que procuró, si leemos con atención, fue que el padre lo bendijera. Era lo que le dolía, que había perdido la bendición, no que había perdido la primogenitura, que había menospreciado lo de Dios. Tengamos cuidado, por eso Dios no prefirió a un Jacob torcido, chueco, ¿no es cierto?, usurpador, ventajero, pero Esaú menospreció la primogenitura. Mi hermano, tengamos mucho cuidado, en esto tenemos que ser muy reverentes. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo no sé, mi hermano, acá hay una palabra de Dios. Mi hermano, deja de jugar con Dios. No sigas postergando tu decisión de volverte a Dios, de arreglar las cuentas con Dios, porque no te vaya a pasar como Sansón. ¿Se acuerdan? Jugó tanto con Dios que él aquella vez dijo, mira, me voy a levantar como las otras veces. Y no sabía Sansón que Jehová se había apartado de él y la unción ya no estaba en él. Tengamos cuidado, mi hermano. He aquí hoy el día de salvación. He aquí hoy el día aceptable. Por tanto, no recibamos en vano la gracia de Dios. Y entonces, fíjense, este hombre perdió la salvación por no haberse arrepentido. Él lo que quería nada más eran los beneficios, la bendición. Y ahora viene
mi hermano, de allí desde el capítulo 8, el verso 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Primera cosa, mis hermanos, un ángel, un mensajero de Dios, un ser espiritual de luz, ¿no es cierto? Viene y habla a Felipe. Tremendo, ¿no es cierto? Mis hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque necesitamos estar sensibles a la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. No hay una cosa más triste que a veces nosotros le decimos a Dios, Dios, háblame. Y resulta que Dios nos está hablando, pero nosotros lo malinterpretamos. Mi hermano, triste decirlo, pero hemos visto este año 2020 como muchos profetas la embarraron dando profecías que llevaron al engaño a un montón de gente. Dice, ¿cómo? ¿Escuchó Dios? Lo único que sirvieron es para que el mundo se burlara de la iglesia evangélica, mi hermano. ¿Cómo puede ser? Y sí, mi hermano, porque no estamos oyendo la voz de Dios. Y la primera cosa que tenemos que hacer para oír la voz de Dios es tener la actitud de sumisión. Habla, Jehová, que tu siervo oye, escucha, tu siervo. Dios no es un consejero donde yo vengo y le pido consejo para hacer mi vida. Dios es mi amo, mi Señor, y yo soy su siervo y me tengo que postrar ante Él y decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tener la sensibilidad para oír la voz de Dios, para discernir la voz de Dios, ¿no es cierto? Y por empezar, la voz de Dios, la base para oír la voz de Dios es la palabra que nos ha dejado por escrito. ¿Cómo será? ¿Cómo Dios nos conocerá que no nos dejó una palabra hablada? Usted sabe que muchas veces el mismo mensaje dicho por 2 o 3 personas cambia tanto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando éramos chicos jugábamos al teléfono descompuesto? Y más o menos pasaría así ahora, pero tenemos la palabra profética más segura, la Sagrada Escritura, acá está escrito. Cuando, ¿no es cierto?, en una compañía viene alguien y le quiere desmentir algo, sí, yo te lo dije por teléfono, ¿y quién le puede cambiar? Pero cuando le dijo, mandame un email, mandame algo por escrito, entonces no pueden darlo vuelta porque yo tengo la copia, ¿no es cierto? Y ahí está, Dios nos ha dejado la mejor carta, mi hermano, su palabra escrita, pero nos ha dejado para que nosotros le conozcamos, para que nos relacionemos en una manera correcta con Él. Entonces un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ay, papá. Fíjense, está en medio de un avivamiento, cientos se están convirtiendo, ve el poder de Dios obrando, ¿no es cierto? Gente saliendo de la brujería. ¿Quién no quisiera ver un avivamiento así, el derramamiento samaritano, ¿no es cierto? Una cosa que llama la atención, samaritano, tanto que los judíos tenían prejuicios. Los samaritanos se puede decir que eran los judíos liberales de aquella época, ¿no es cierto? Porque habían emparentado con otras naciones, habían hecho arreglos y habían traicionado a la casa de Judá. Pero sin embargo Dios les mandó que tenían que ir a Samaria. Como los muchachitos no querían salir, vino una tremenda persecución a causa de la muerte de Esteban y cuando menos pensaron ya estaban en Samaria. Gloria, gloria al Señor. Entonces dice, qué tremendo, cuando está en medio de ese avivamiento, y acá hay una cosa tremenda, mi hermano. Para caminar con Dios, yo tengo que negarme a mí mismo. Ya no es lo que yo quiero, me gusta o mi agenda. Es lo que Dios quiere. Porque, Señor, yo estaba sirviendo a las mesas, era fiel. Ahora me diste un ministerio de evangelista y estoy ganando mucho, tengo mucho fruto. Y ahora me mandás a un camino y encima, por lo menos no me hubieras dicho nada. Pero me dijiste que es desierto.
Mi hermano, no se trata de frutos, no se trata de resultados, no se trata de números, se trata de obediencia, de hacer lo que Dios quiere que uno haga. Oh, si usted me preguntara a mí, y Luis, ¿qué te gustaría? Como decíamos en Córdoba, ni un rollo de 74 metros alcanzaría para anotar todos los planes, ¿no es cierto? Pero no se trata de eso, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida y en nuestras vidas. Y ahí está Felipe, estar dispuestos a obedecer aún cosas que vayan en contra de nuestra lógica, de nuestro sentido común y aún de nuestros intereses, ¿no es cierto? Porque dice, entonces él se levantó y fue. ¡Qué tremendo! Entonces él, como consecuencia, como resultado de haber oído no a Dios, a un mensajero, a un ángel, entonces él se levantó y fue. No dice que el ángel lo levantó, no dice que el ángel lo llevó, sino que dice que él fue. ¿No es cierto? Entonces, y dice la palabra, sucedió que un etíope, otra cosa, mi hermano, si Felipe hubiera tenido una agenda como la tenemos nosotros, si hubiera sido un tipo apretado por los horarios, ¿no? Que ahora a esta hora tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, y hubiera sido difícil, ¿no? Pero este hombre estaba dispuesto para ir, ¿no es cierto?, a lo que Dios lo mandaba. Y acá hay una cosa importante, Dios manda cuando Él quiere, no cuando nosotros estamos dispuestos. Bendito sea Dios. Entonces dice la palabra del Señor que él fue, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, noten, etíope, eunuco, un etíope, un extranjero, uno que no era de Israel, un etíope, extranjero. Pero ¿saben qué? Vamos rapidito al Salmo 68. Allí hay una profecía extraordinaria dada cientos de años antes, ¿no es cierto?, por el salmista. Y dice Salmo 68, fíjense en el verso 31, Salmo 68, 31. ¿Está ahí? Preste atención. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Este eunuco etíope había ido a Israel, a Jerusalén, a adorar, para adorar, pero no era salvo. Qué tremendo, ¿no es cierto? Fíjense en cómo se cumple la palabra de Dios. Tenemos que escarbar, escudriñar la palabra de Dios y ver, vamos a entender muchas cosas, mi hermano. Ahí se cumple, Etiopía extenderá sus manos hacia él. Pero dice que era un eunuco. Un eunuco era, y permítanme la expresión, es un hombre castrado, un hombre sin futuro, un hombre sin esperanza. Él no podía pensar en tener una familia, en tener un hogar, en realizarse, ¿no es cierto? Era un eunuco. Pero fíjense, vamos rapidito, ya la hora está pasando. Vamos rapidito a Isaías capítulo 56. Y acá hablando de quizás, perdónenme la expresión, quizás no seas un castrado, ¿no es cierto? Pero hay sueños que te han sido castrados, esperanzas, ¿no es cierto? Que te han dicho, no, vos ya estás descalificado, no servís, ya sos viejo. Si quizá hubiera sido en otro tiempo, si no hubieras hecho lo que hiciste. Y hasta te puedo decir, hasta si no te hubieras divorciado y te hubieras recasado. Fíjense, mire que es grave lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Pero dice en Isaías 56, en el verso 3. Acuérdense que es un etíope, un extranjero, y es eunuco. Y dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Un árbol que no da fruto, ni siquiera sombra. Un árbol seco para luego sirve para ser echado en el fuego, o si fuera de buena calidad para hacer un mueble.
nada más, ¿no es cierto? No diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Aparte, un eunuco, mi hermano, era alguien que tenía vedado, que no podía llegar a ser un sacerdote en el templo de Dios. Porque no, hombre que tuviera ni aún los testículos magullados, dice la Biblia, que podía ministrar delante de Dios, mi hermano. Pero, dice la palabra de Dios, hay esperanza. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Gloria al nombre de Dios. Mis hermanos, a veces hablamos de los entretantos, de los tiempos de espera, pero yo les digo una cosa, en este tiempo tenemos que mirar las promesas de Dios. En este tiempo, mis hermanos, no mires lo que estás esperando, no mires al Dios que no puedes ver, porque dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Oh, gloria, gloria al nombre de Cristo. Tenemos la palabra profética más segura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al nombre de Cristo. Dios me los bendiga y gracias por compartir esta parte de sus vidas con nosotros. Bendiciones.